Vamos a continuar con el tema 6. Recuerden que el tema 6 se denominaba el ordenamiento jurídico. Ya comenzamos a hablar del ordenamiento jurídico bastante el lunes pasado. Recuerdan ustedes que ya cuando hablamos de ordenamiento jurídico, hablamos de normas que de algún modo están agrupadas en un todo. Quiere decir que estamos saliendo de la parte, que serían cada una de las normas, para constituir un todo que es el ordenamiento jurídico. Ese todo es una unidad superior, coherente, integrada, ordenada, jerárquicamente ordenada, que contiene las normas de los diferentes sectores normativos. Entonces, hay normas de derecho civil, de derecho penal, de derecho del trabajo, del derecho financiero, del derecho agrario, de todas las ramas del derecho y todas las leyes que se han dictado en su consecuencia, leyes especiales, etc. Siendo un país federal, también están las constituciones provinciales, las ordenanzas municipales, las leyes provinciales, etc. Así que todo ese tipo de diferentes sectores normativos que tienen cierta autonomía se integran en un único orden que coherente. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, podemos hablar también de derecho positivo. Podemos decir, en vez de ordenamiento jurídico, el derecho positivo argentino, el conjunto de normas del derecho positivo argentino, o el derecho en sentido objetivo, o también de un sistema de normas. También se puede mirar el ordenamiento jurídico como sistema. Saben ustedes que un sistema es la unión de elementos relacionados que funciona como una unidad. Bien, quiere decir entonces que siempre que hablamos de sistema, hablamos de relación de elementos y hablamos de una unidad. Por eso, cuando atribuimos la expresión sistema al ordenamiento jurídico, siempre estamos hablando de uno. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico es uno. Ya vamos a ver que es uno y que corresponde a cada estado, o cuando veamos al fin, corresponde también a lo que se llama también el orden jurídico internacional. Bien, ¿por qué estudiamos nosotros el orden jurídico? Porque el orden jurídico tiene una capacidad muy importante para permitirnos determinar cuándo una norma pertenece a un sistema jurídico. Entonces, tenemos que buscar el elemento que hace a la validez de todo el sistema para determinar si esa norma es válida o no para un determinado sistema, por ejemplo, para el sistema jurídico argentino. Si yo, por ejemplo, digo, la vaca sagrada debe respetarse, ustedes inmediatamente se dan cuenta que no es una norma del sistema jurídico argentino, pero por razones históricas, tradicionales, costumbristas, y porque ya conocen ustedes algunas normas y saben que esa norma pertenece a otro ordenamiento jurídico. Entonces, además de esto, el orden jurídico nos va a demostrar que las normas no son normas aisladas, sino porque pertenecen a un ordenamiento jurídico. Entonces ocurre que si hay normas que no tienen sanción y están en un orden jurídico, no afectan el orden jurídico. El orden jurídico sigue válido, vigente, aunque algunas normas no tengan sanción. Lo mismo pasa con la eficacia. Si hay normas que no tienen eficacia, por ejemplo, en el sistema argentino, eso no afecta al sistema. Al sistema lo afectaría si el sistema fuera totalmente ineficaz o si no hubiera ninguna norma con sanción. Pero en la medida que el sistema sea eficaz en su conjunto y en la medida que haya una norma
por supuesto, hay más, pero en la medida que haya una norma, quiere decir entonces que estamos en presencia de un orden jurídico. Entonces, la norma, que nosotros ya hemos distinguido de los otros órdenes normativos, pertenece a un orden jurídico normativo. Quiere decir que hay distintos órdenes jurídicos, pero para pertenecer a un orden jurídico hay que ser una norma jurídica. Mientras tanto, otros órdenes pueden ser el orden jurídico, el orden religioso, el orden moral, el orden de los convencionalismos sociales, pero jamás el orden jurídico del cual estamos hablando, que es un orden jurídico que requiere que haya elementos sancionatorios y requiere también eficacia como un requisito de su validez. Bien, a eso estoy respondiendo cuando en el programa dice, a ver, distinción de lo jurídico a partir del ordenamiento. En el primer punto. Como ese punto es un poco ambiguo, porque no se sabe bien de qué se trata, se los estoy diciendo ahora. Para hablar de la distinción de lo jurídico a partir del ordenamiento, hay que hablar de la sanción o el sistema coercitivo del derecho, o hay también que hablar de la eficacia. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para distinguir lo jurídico a partir del ordenamiento. Repito, aunque haya normas ineficaces que estén en el ordenamiento es eficaz y es válido. Se puede distinguir en general lo jurídico, aunque haya normas ineficientes o normas sin sanción. Bien. Dejando esto bien claro, vamos a pasar pasamos entonces a la concepción normativista. Voy a ir muy rápido porque ya la hemos visto, entonces lo que estoy haciendo yo es tratar de unificar conceptos para lo que viene. Bien, entonces recuerden entonces que hablábamos de que el orden jurídico se encuentra establecido en gradas jerárquicas para seguir entonces la concepción normativista de Kelsen, que es una concepción que tiene mucho prestigio y que ha llegado hasta nuestra época. Muy bien. Las normas entonces están ordenadas sobre la base de jerarquía. ¿Por qué? Porque hay normas superiores y normas inferiores. Por eso, las normas superiores, por ejemplo, la Constitución Nacional, tienen mayor generalidad, es decir, su campo de acción es mucho más importante, más extenso que el de una norma particular, como puede ser, por ejemplo, una sentencia judicial que puede referir solo a las partes de ese litigio. Yo no sé si será necesario volver a poner la famosa pirámide o seguimos. ¿Qué te parece, María Jesús? ¿Estaremos claros todavía? ¿Sí? Bueno, las relaciones son relaciones de fundamentación entre las distintas gradas de la pirámide. Son, bueno, acá tenemos la pirámide. Son relaciones de fundamentación, derivación, quiere decir que acá tenemos una placa. Perfecto. En relación a las dos relaciones. Exacto. La pirámide jurídica es una teoría de la validez del derecho, en general. Exactamente. La relación de fundamentación y derivación indica que toda norma está fundada en una norma superior y deriva de esta. Esta derivación es una derivación que no es deductiva. Cuidado. ¿Por qué? Porque la moral, por ejemplo, hace derivaciones deductivas de los contenidos de la norma. A lo mejor ahora ustedes no la entienden bien, pero yo la moral de una norma general, como diga hacer el bien y evitar el mal,
puedo sacar una norma que digo, debo respetar a mis padres. ¿Ven? Como la puedo sacar por vía de deducción. Bueno, las normas inferiores con respecto a las superiores no son extraídas por vía de deducción. Entonces, por ejemplo, si la ley está arriba de la Constitución, no puede ser que yo, estudiando la Constitución, saque por deducción, deductivamente, el contenido de una ley. El contenido de la ley va a ser absolutamente independiente de la Constitución. La única dependencia que va a tener es que ese contenido no puede ir en contra de la Constitución, pero no es que diga lo mismo que la Constitución. Todas las normas son distintas. Cuando yo hablo de Constitución, esas normas son normas específicas. Y cuando habla de ley, también. Pero no, la ley no es una deducción de la Constitución. Es una norma que está fundada en la Constitución, en este caso. Y el fundamento de toda norma inferior está dado por una norma superior. ¿En qué sentido? En que la norma superior le va a dar la autoridad para que realice, que tiene que realizar la norma. Entonces, el quién debe realizar la norma y en base a qué procedimiento. Es lo que da la norma superior. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ley, la norma superior nos va a constituir, mediante la Constitución, un Congreso Nacional, un Poder Legislativo Nacional, que es la autoridad, el quién, que va a resolver a través de un procedimiento que también está en la Constitución. Todavía no hemos visto ley, procedimiento, ya lo vamos a ver, pero esto lo estamos anticipando. Después les va a cerrar mucho mejor esto cuando vayamos avanzando durante toda la materia. Pero recuerden, hay una relación de fundamentación que es de carácter formal, es decir, refiere a la autoridad y al procedimiento. Eso no quiere decir que también haya la necesidad de una coherencia desde el punto de vista material. ¿Por qué? Porque las leyes no podrían generarse en contra de la Constitución, porque eso implicaría una contradicción normativa, como vamos a ver ahora, que se soluciona siempre a favor de la Constitución. Bien, entonces, recuerden aquí que nosotros pusimos en esta pirámide distintas normas del orden federal, del orden nacional. ¿Por qué? Porque hacía más sencillo hacer la pirámide, pero acá dentro de esta pirámide no solo están las leyes nacionales, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino, vuelvo a repetir, está toda la legislación de todas las provincias argentinas, toda la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda la legislación de todas las municipalidades y comunas del país. Imagínense la pirámide que tendríamos que hacer. Bien, entonces así, finita, simple, ustedes la van a entender mucho mejor. Pero recuerden que es mucho mayor. ¿Qué pasa con la Constitución Nacional? La Constitución Nacional, nosotros hemos mencionado que llegamos entonces a la primera Constitución de 1853 y que esa es una Constitución puesta. Para nosotros, lo opuesto es lo positivo. Cuando hablábamos del derecho positivo, decíamos, el derecho positivo es el derecho puesto. ¿Por qué? Porque el derecho positivo es el puesto por el hombre. Bien, la Constitución Nacional es una norma puesta, o un conjunto de normas en sí, puesta. ¿Por qué? Porque ha sido una creación humana. De allí que ustedes pueden estudiar históricamente dónde se llevó a cabo la Constitución Nacional, quiénes fueron los convencionales constituyentes, qué alcance tuvo en 1853. Bien, la Constitución Nacional, y acá se agregan también por la reforma constitucional
de 1994, los tratados internacionales equiparados, que son solo los de derechos humanos. Después están los tratados de integración y todos los demás tratados internacionales. Bien, eso entonces es todo derecho positivo. Las leyes nacionales son derecho positivo, los decretos del Poder Ejecutivo son decretos de derecho positivo, las resoluciones ministeriales. Por eso nosotros les decimos, si ustedes quieren decir derecho positivo como conjunto que conforma un ordenamiento jurídico, también es correcto. Bien. Eso en cuanto a la Constitución, en cuanto a hecho histórico, puesto por el hombre. Es un hecho histórico porque ha ocurrido en la historia, en este caso en la historia argentina, en la historia nacional. Pero ¿qué pasa? Pues se pregunta Kelsen. ¿Qué es lo que le va digamos, de alguna manera, a generar validez a la primera Constitución? ¿Por qué tenemos que confiar o cumplir, obedecer esa Constitución? Entonces, para que cierre su teoría, Kelsen piensa en una norma que denomina fundamental hipotética. Recuerden que la palabra fundamental también se suele usar en un discurso judicial o administrativo para aludir a la Constitución Nacional. Pero teóricamente, en la teoría de Hans Kelsen, ustedes tienen que hablar de norma fundamental hipotética para referirse al supuesto mental de donde hace derivar Kelsen la obediencia a la Constitución Nacional. Por eso, esa norma fundamental, que no es puesta, nadie la puso, está ahí por una necesidad teórica, pero Kelsen tiene que pensar en ella para señalar un contenido para esa norma que de algún modo justifique el orden jurídico que está abajo. Ese contenido sería, por ejemplo, se debe obedecer el legislador originario, que es el legislador que dictó la Constitución Nacional. O las normas que dicta el primer legislador son obligatorias. Cualquiera de esos enunciados son correctos. Bien. Yo ahora empezaríamos con materia nueva, si ustedes quieren, podemos hablar de Jesús. Esto es lo que nos quedó en el punto... Acá quedamos, en el los punto conflictos 2, entre nosotros. Claro, este puntito Pero al final del punto 2. Ajá. Son, claro, está conflictos de normas en el programa. Claro. Que esto de alguna manera lo retomamos en un ratito cuando veamos las características del ordenamiento jurídico en relación a la coherencia. Pero acá está sobre el final del punto 2, para seguir el programa de un modo más ordenado, ¿no? A ver, ¿qué pasa con... Se puede dar acá, con estos criterios. Claro. Sí, sí. Sí, Primero a mí me parece interesante para abordar este tema del conflicto entre normas, tener una claridad conceptual en relación a qué entendemos por un conflicto entre normas, qué es un conflicto normativo en el marco de esta reflexión del ordenamiento jurídico, las normas integrando el ordenamiento jurídico y fundamentalmente pensando en las relaciones entre las normas de las distintas gradas o las distintas jerarquías dentro del ordenamiento. Entonces, en ese marco tenemos que pensar qué es un conflicto normativo. A ver, para pensar en un conflicto normativo también es interesante rescatar lo que nosotros estudiamos cuando vimos la estructura de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque recuerdan en el capítulo 4, en el tema 4, cuando veíamos la estructura de la norma jurídica, decíamos, a ver, el enunciado de una norma jurídica típica, la puedo analizar pensando en los elementos que componen ese enunciado, en una fórmula, dado A debe ser B. ¿Recuerdan? Y una norma jurídica coactiva tiene un supuesto de hecho
¿Recuerdan eso? Es importante que ustedes para pensar en el conflicto normativo piensen en que dos normas van a estar en conflicto cuando refieren a la misma situación de hecho, es decir, regulan el mismo colectivo de casos hipotéticos. El supuesto de hecho era el dado A de la estructura de la norma. Esa parte de la norma en la que se dice cuál es la situación de hecho a la que se le va a condicionar la consecuencia jurídica que es la sanción. Si pensamos en una norma típica coactiva, ese supuesto de hecho es una transgresión. El que se apodera de una cosa ajena. Ese es el dado A, el supuesto de hecho. La parte de la norma en la que se dice de qué caso se está ocupando de regular esa norma. ¿Me siguen? Entonces, un conflicto normativo aparece cuando dos normas refieren al mismo supuesto de hecho, es decir, a la misma situación de hecho, al mismo caso hipotético. Pero el conflicto aparece porque la consecuencia jurídica que se le asigna en esas dos normas es diferente e incompatible. ¿Se dan cuenta? Bueno, a esta situación, que es un problema lógico, se denomina un problema lógico dentro del ordenamiento jurídico, también se la llama antinomia, conflicto normativo, conflicto entre normas. ¿Está? Bien. Este conflicto generalmente aparece, bueno, puede aparecer en la doctrina, es decir, cuando los juristas están estudiando, haciendo dogmática jurídica, es decir, estudiando, ¿recuerdan tema 2? Dogmática jurídica era cuando un jurista especialista en un sector del derecho estudia, interpreta, analiza, clasifica, en miras a la aplicación, las normas vigentes. Entonces puede aparecer en el estudio de un jurista. Pero la relevancia fundamental que tiene es cuando este conflicto le aparece al juez. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes el caso concreto de una situación de hecho probada que configura un determinado caso concreto. Ya lo vamos a ver enseguida en los temas siguientes, que el juez tiene que realizar una actividad que es buscar la norma aplicable en el ordenamiento jurídico para asignarle precisamente a ese caso concreto la consecuencia jurídica prevista en la norma. Ahora, el juez encuentra que en esa búsqueda de la norma aplicable, en el ordenamiento jurídico hay dos normas que refieren al mismo caso, pero con diferentes, asignando diferentes consecuencias jurídicas. ¿Se dan cuenta ustedes la situación práctica? El juez debe desplegar una actividad pendiente a... Sí, sí. Está bien, cerrá, porque yo quiero una palabra después, nada más, sobre este, antes de pasar a los criterios. Perfecto. El juez entonces tiene que solucionar este problema, declarando cuál de esas dos normas es la norma aplicable. Para eso tiene criterios. Y ahí te interrumpo yo. Sí. Porque le voy a decir a los chicos, a todos los que van a ser abogados, que los conflictos entre normas se les van a presentar cuando llegue un cliente, por ejemplo, a su casa o al estudio jurídico que ustedes han montado, y entonces ese cliente les va a presentar un caso. Ustedes se van a ir inmediatamente al código, a la ley, a los decretos, para buscar cómo van a poder resolver ese caso. Supónganse que van, por ejemplo, y encuentran un decreto del Poder Ejecutivo que está en contra de una ley, y a ustedes les conviene aplicar la ley, pero hay un decreto y entonces dicen, pero ¿cómo? Si hay una ley que dice A, ¿por qué este decreto no dice lo mismo? No lo dice porque hay un conflicto entre normas. ¿Por qué hay conflictos entre normas? Porque los legisladores no pueden controlar que haya una coherencia absoluta en el ordenamiento jurídico. Porque hoy, por ejemplo, está el presidente de la Nación mandando una norma que va a excluir la posibilidad de las clases presenciales, y al mismo tiempo tenemos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo permite. Ahí nomás vamos a tener ya un conflicto.
normativo. Y entonces el abogado dice, bueno, pero ¿qué aplico yo? ¿El criterio del Poder Ejecutivo, que pudo o no convertirse en ley, o aplico el fallo de la Corte Suprema de Justicia? Eso les va a pasar a ustedes y van a tener que resolver esos conflictos, porque todo legislador genera sin querer los conflictos, o porque no se acuerda de lo que se legisló antes, o porque no estudió todos los antecedentes de las normas, o simplemente porque por su negligencia sigue regulando situaciones que ya estaban reguladas. Entonces, al regularlas de nuevo, puede ocurrir que se dé la contradicción. No quiero decir más nada, simplemente los quiero ubicar en las finalidades de la mayoría de ustedes, que supongo yo que la mayoría es ser abogados. Pero cualquiera de las otras profesiones, inclusive el trabajo social, se puede encontrar entre normas de con distintos criterios, y va a tener que usar también algunos de los criterios que la doctora va a mencionar ahora. Es decir, los jueces resuelven conforme a reglas. Frente a este criterio, el juez tiene que resolver. Es un problema que aparece. ¿Y el juez cómo lo va a resolver? Conforme reglas, conforme criterios. Hay un criterio que es excluyente. ¿Qué significa que es excluyente? Que si las normas que están en conflicto tienen diferentes jerarquías, es decir, una está en una grada superior a la otra, sí o sí el criterio que debe aplicarse es el criterio jerárquico. Eso significa que es excluyente este criterio. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, las normas superiores fundamentan la validez de las inferiores. Entonces, frente a un conflicto entre normas de diferente jerarquía, sí o sí el juez tiene que aplicar este criterio. No puede irse a los otros criterios. Y declara aplicable, como ustedes ya se imaginarán, la norma de mayor jerarquía. Por ejemplo, una norma que está en una ley con relación a una norma constitucional o una norma que está en un tratado internacional con jerarquía constitucional. Y el caso directamente se resuelve conforme el contenido de la norma superior. Bien, pero a veces el conflicto aparece entre normas de igual jerarquía. Por lo tanto, ese criterio jerárquico no se puede aplicar. Por ejemplo, si están en conflicto dos normas que pertenecen a una ley y a otra ley. Entonces aparecen estos otros criterios. El primero es el criterio, primero o segundo, no importa, criterio cronológico. El criterio cronológico, como su palabra les sugerirá, tiene que ver con el tiempo. ¿Qué pasa? Si esas dos normas que están en conflicto, una fue creada con posterioridad en el tiempo con relación a la otra, esa es la norma aplicable. Porque si refieren a la misma cuestión, se supone que la norma posterior derogó tácitamente a la anterior, aunque hayan quedado aparentemente en el mismo ordenamiento jurídico con vigencia. Y el criterio de la especialidad refiere a que muchas veces suele ocurrir que, por ejemplo, puede haber una norma en el Código Civil y Comercial que está en conflicto con una norma que después regula la materia de modo especial. Por ejemplo, la adopción, la propiedad intelectual, la salud pública, bueno, infinidad de temáticas que hay leyes específicas que regulan esa materia. Donación de órganos, bueno, las materias que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿qué pasa si esas dos normas están en conflicto? El Código Civil y Comercial, como por ejemplo, ustedes saben que es una ley nacional. Y una de estas leyes con esa especialidad también son leyes nacionales, o sea que están en la misma jerarquía. ¿Qué suponen ustedes? Que conforme este principio, ¿qué sería razonable, plausible o lógico? Que precisamente la norma que se declare aplicable sea la que regula con mayor especialidad el tema, o que está en el marco de una ley que regula la figura o la materia o la institución de modo particular no, específico, mejor dicho. Bueno, estos temas de conflicto normativo
afectan a una característica que, no sé si es lo que sigue, me parece, ya ahora nos fijamos en el programa, que nosotros vamos a desarrollar, que son las características del ordenamiento jurídico. Nuestro tema del tema 6 es el ordenamiento jurídico. Sí, justamente lo que sigue son los criterios o los caracteres del ordenamiento jurídico. Entonces, si vos me permitís, voy a hacer una acotación. En primer lugar, decirles que a veces no se puede aplicar ninguno de estos criterios, ¿no? Por razones que ahora no viene al caso porque no se las van a recordar. Pero si no se pudiera aplicar ninguno de estos criterios, se aplica el criterio que más beneficie en el caso concreto a la persona que está solicitando se aplique. La segunda cosa que quiero destacar es que estos criterios no son normas, no fueron dictados por ninguna autoridad. Son criterios que la tradición y la teoría han venido creando para solucionar estos problemas. Y hay cierta unanimidad entre todas las personas que intervienen en el derecho, todos los operadores jurídicos, todos los comunicadores, en respetar estos criterios, pese que, como ya les vuelvo a repetir, no son criterios creados normativamente por alguna autoridad. Bueno, dicho esto, es verdad que uno de los criterios que estamos mencionando, que se vincula con la unidad del ordenamiento jurídico, es un punto que sigue, porque el punto que sigue trabaja la unidad, la coherencia y la integridad del ordenamiento jurídico. Pero lo que acabamos de ver se refiere más a la coherencia, pero hay que ver lógicamente los tres caracteres, que entonces la dejamos a María Jesús, que quizás tenga una placa o nos pueda ayudar. Sí, seguro, claro que sí. Bueno, entonces acá lo que ustedes ven es precisamente las... Ay, perdón, espera, ahí está. Las tres características, es decir, nosotros nos estamos ocupando en todo este tema 6 del ordenamiento jurídico. Arrancamos conceptualizándolo. Bueno, ahora es momento de pensar, bueno, ¿qué valoraciones se pueden efectuar respecto del ordenamiento jurídico? Recuerda que lo mismo nos preguntamos de la norma jurídica sobre el final del tema 4. Dijimos, de una norma puedo valorar su eficacia, su validez, su justicia. Bien, de un ordenamiento yo puedo valorar su unidad, su coherencia y su integridad. Vamos a empezar por la coherencia porque es de lo que acabamos de hablar. ¿Qué es esto? ¿Ven cómo replica de alguna manera la placa, en la parte de abajo, la placa que acabamos de ver? Ustedes piensen que yo, si voy a reflexionar sobre la coherencia en general, el sentido que tengo del uso de este término, es la idea de no contradicción, aun cuando lo predico de una persona, de cierta situación, de no contradicción, de coherencia, de sentido conforme. Bien, en un ordenamiento jurídico, la coherencia refiere a la ausencia de contradicción. Si el ordenamiento jurídico está básicamente compuesto por normas, la coherencia refiere a la ausencia de contradicción entre sus normas. ¿Qué es una contradicción entre sus normas? Un conflicto normativo o un antinomio, lo que acabamos de ver. Entonces, un ordenamiento jurídico será coherente en la medida en que en su interior no se registren antinomias o conflictos normativos. ¿Qué es un conflicto normativo? Lo que acabamos de analizar. ¿Cómo se resuelve? Como decía Eloy, no está expresamente establecido en normas del mismo ordenamiento jurídico, pero está consensuado de alguna manera en la práctica jurídica que los conflictos normativos pueden aparecer. Como decíamos hoy, un ordenamiento jurídico es un sistema súper denso de un montón de normas, muchas, provenientes de diferentes autoridades, de diferentes momentos, etc. Y permanentemente pueden aparecer estos conflictos normativos. Entonces, lo importante es que, bueno, esta coherencia
que de alguna manera afecta al ordenamiento jurídico se resuelva conforme a estos criterios. De nuevo, primero el criterio jerárquico. Si ese criterio jerárquico se puede aplicar porque esas dos normas son de diferente jerarquía, entonces es excluyente. Y si no, los otros dos criterios, o incluso el criterio al que refería Eloy recién, que es el que aporta de alguna manera Bobbio, que es el que menos restrinja la libertad o el que sea más beneficioso en general en cuanto a la concesión de derechos y libertades. Bien, entonces esto es la característica de la coherencia. Bien, luego tenemos la unidad. A ver, pensar en el ordenamiento jurídico con relación a esta característica es decir, bueno, a ver, el ordenamiento jurídico es un todo que tiene una unidad. ¿A qué refiere su unidad? A que todos los elementos que conforman ese todo tienen algo en común. Eso es lo que conforma una unidad de cualquier objeto al que me esté refiriendo. Si estoy pensando en el ordenamiento jurídico, la unidad del ordenamiento jurídico implica que todos los elementos que lo componen, es decir, todas sus normas en un sentido genérico, porque ya vimos que hay principios, que hay normas de diferentes tipos, bueno, todas sus normas en sentido amplio tienen algo en común, es decir, algo que las une y que hace que ese sistema sea unitario. Acá tenemos una placa referida exclusivamente a la unidad. Si yo pensaría en la idea de la teoría de Kelsen, ¿cuál sería el elemento que da unidad al ordenamiento jurídico? ¿O qué es lo que todas las normas positivas del ordenamiento o sistema jurídico o gradación normativa tienen en común y que conforman su unidad? Ustedes me contestarían lo que ahí en la placa se marca con letras mayúsculas, la norma hipotética fundamental. Porque desde la norma que está en la jerarquía más alta de la pirámide hasta la que está en la grada inferior, tienen todas en común el último fundamento de validez en común. Y eso es la norma hipotética fundamental. Como dice Kelsen, la fuente común de validez, una norma única que es común a todas. ¿Cuál es la norma que es común a todas las normas? Bueno, esa norma hipotética fundamental, en tanto y en cuanto todas van a remitir finalmente a esta fuente común de validez en última instancia, desde la primera norma positiva hasta la última. ¿Se dan cuenta? Acá dice, una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema, un ordenamiento, cuando su validez reposa en último análisis sobre una norma única. Esto está clarísimo, ¿lo ven? Resume, no tenemos que ahondar en explicaciones, porque resume la idea de Kelsen que estuvimos trabajando desde el lunes, con la concepción normativa. Bien, ahora si nos vamos a sacar otro autor que nosotros trabajamos en el tema 4, recuerdan que en el tema 4 decía avanza sobre la idea de que el derecho es un conjunto de normas, el derecho es un conjunto de normas, pero de diferentes. Las hay coactivas, que son las reglas primarias para JAR, que son esas que regulan la conducta y establecen sanciones, y las hay de organización instrumentales, que son las reglas secundarias. Entre las reglas secundarias de JAR hay un tipo de reglas que refieren a las primarias y que permite reconocer a cualquier norma como perteneciente al ordenamiento jurídico. Entonces, esa regla de reconocimiento va a ser lo que le va a dar unidad al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque todas las normas que pertenezcan a un sistema jurídico van a cumplir con esa regla de reconocimiento. Si no, no pertenecen. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, acá de nuevo vemos esa idea. ¿Por qué un ordenamiento jurídico tiene unidad? Porque puedo mostrar cómo todas sus normas que lo integran pueden remitir a un fundamento más común, que hace precisamente esa unidad. En el caso de JAR, es la regla de reconocimiento, y en el caso de Kelsen,
es la norma hipotética fundamental. Bien, no sé si quieren agregar algo en relación a la unidad o pasamos finalmente a la integridad. Sí. Yo quiero agregar, porque Sí. la norma de Hart, o que acá está mencionada como regla, pero en realidad son criterios, los criterios que plantea la regla de reconocimiento en Hart, son de carácter positivo, no son normas positivas, es decir, son normas de la costumbre, pero normas positivas finalmente, es decir, nacidas de una práctica social. Ustedes se van a dar cuenta, si yo les pregunto, cuando sean abogados, ¿por qué van a aplicar la Constitución Nacional? No van a ir ustedes a contestarme a Kelsen. Van a decir porque nosotros reconocemos que la Constitución Nacional es un criterio y ella misma trae criterios sobre lo que es el sistema jurídico argentino. Y eso es lo que va a permitir el reconocimiento. Pero el reconocimiento se va a hacer de las restantes normas secundarias y primarias, lógicamente. Cuando hablamos de reconocimiento, es lo que nos permite identificar la pertenencia de una norma cualquiera a un sistema. ¿Cómo lo sé? Porque esa norma pertenece a un sistema positivo, basado en la costumbre, y por lo tanto es una práctica social donde todo el país está de acuerdo en establecer cuáles son, en reconocer cuáles son las normas que nos rigen. Esta es la teoría. Lógicamente, Hart trabaja sobre una teoría, igual que Kelsen, de la cual ustedes pueden o no participar, ¿no? Bien, ahora sí podemos seguir, María Jesús, si te parece, o sigo yo, lo que vos te parezca. Dale, sí, así ya terminamos con las 3 características. La última, como ven, es la de la integridad. A ver, bueno. de nuevo, ¿qué nos sugiere la palabra integridad? Nos sugiere íntegro, completo, pleno. Entonces, esta idea de integridad llevada al análisis del ordenamiento jurídico en cuanto a una característica posible para valorarlo, nos da la idea de preguntarnos si un ordenamiento jurídico sea íntegro. ¿Cuándo un ordenamiento jurídico sería íntegro? Cuando no registra vacíos, cuando es pleno, cuando es completo. Llevado a cabo este análisis en relación al jurídico sería pleno, completo, cuando tiene, para cada caso que pueda presentarse en la realidad, norma o una respuesta de regulación respecto de la consecuencia jurídica que debe darse a esa situación de hecho que se presenta en la realidad. O dicho de otra manera, un ordenamiento jurídico es íntegro, en su interior no se registran vacíos o lagunas normativas. ¿Qué es una laguna normativa? Cuando un determinado caso concreto no puede subsumirse en los géneros normativos legales del sistema. Es decir, un caso concreto es un caso que tiene un juez y que configura un proceso judicial que tiene que transcurrir para que finalmente un juez en una sentencia establezca el caso concreto conforme al derecho. Porque los sanos juicios resuelven por lo que dice el derecho. Bueno, ¿qué pasa si el derecho no dice respecto de, no hay una regulación respecto de esa situación concreta, jurídica? Reconocemos esa situación como una laguna normativa. ¿Que afecta a la coherencia? No. ¿Afecta a la unidad? No. ¿Afecta a la integridad del ordenamiento jurídico? Afecta a su completitud. El ordenamiento jurídico aparece como un vacío o lo que se denomina laguna en la ley o laguna. Bien, de nuevo, los jueces, como hay uno siempre, dar solución siempre a un caso, no puede excusarse bajo la situación de silencio de la ley para no resolverlo, bueno, tiene que desplegar
así como pasaba con los conflictos normativos, desplegar procedimientos para solucionar este problema y finalmente dar solución y dar un fallo a ese caso concreto que aparece no regular. Este tema nosotros le dedicamos todo el tema o capítulo 11, que se llama la integración del derecho. Entonces ahí vamos a ver cuáles son los diferentes procedimientos para solucionar este problema. Acá les adelantamos dos recursos, que son el recurso a la analogía y el recurso a los principios generales del derecho. Es decir, después va a resolver, en el caso de nuestro ordenamiento, ese caso concreto con elementos que están dentro del mismo ordenamiento jurídico argentino donde se está registrando esa laguna. No ocurre así en otros sistemas jurídicos, pero en el nuestro, los métodos de los que va a echar mano el juez para resolver ese problema son métodos que pertenecen a la denominada autointegración. Lo vamos a profundizar mucho más en el capítulo 11, pero ahora en plan de analizar al ordenamiento jurídico vemos que un problema o un posible análisis es la idea de la completitud, la idea de la integridad. Es un problema que aparece siempre. ¿Por qué? Porque siempre, mayor o menor medida, el legislador no puede anticiparse a lo que todavía la realidad, a lo que todavía la tecnología no inventó, a lo que todavía las personas en nuestras relaciones que todavía no nos surgieron porque tiene que ver con el avance de la tecnología, de nuevas situaciones que todavía no. ¿Les parece a ustedes que, bueno, no podrían ustedes imaginar un mundo sin Internet, pero nosotros vivimos en un mundo sin Internet? Pero traten por lo menos de imaginarse la revolución que fue cuando dos computadoras empezaron a conectarse con todo lo que eso implica. Nosotros tenemos muy incorporada en nuestra vida la comunicación a través de las redes, la posibilidad de enviarnos materiales, archivos, hacer cosas a través de la conexión. Bueno, imagínense que eso nació nació de un día para el otro. Y en la realidad se generaron un montón de conflictos, se lesionaron un montón de derechos. Piensen ustedes nomás hasta el día de hoy, el daño que se puede hacer con la intimidad, etcétera, etcétera. Bueno, y el derecho no aparece antes que aparezca la tecnología, por poner este ejemplo. ¿Se dan cuenta? Piensen en, bueno, ni hablar en las cuestiones que tienen que ver con los avances de la genética, etcétera. Bueno, en fin. Entonces ese es el planteo. La realidad va antes que el derecho positivo, pero en el medio esos conflictos que se dan en la realidad deben ser resueltos y hay la obligación de resolverlos. Y resolverlos conforme al derecho, no a su poder creativo como algún derecho puede establecer, dentro de los principios y los marcos que el mismo derecho establece. Bien, no sé, Eloy o los chicos si quieren agregar algo en relación a esto. No, lo único que yo podría agregar acá es que a veces el legislador no puede hacer nada para hacer más íntegro el sistema, pero a veces sí. Lo mismo que la coherencia. A veces el legislador se preocupara más en hacer las leyes, etcétera, podría generar un orden jurídico más coherente. Con todo, tienen que recordar ustedes que todo orden jurídico tiene como atributo la unidad, la coherencia y la integridad. Si le faltara fuertemente cualquiera de estos atributos, ese orden jurídico lógicamente no podría considerarse tal o sería un ordenamiento jurídico ineficaz. Por eso los problemas de coherencia e integridad tienen formas de desarrollo que los solucionen. Los de coherencia a través, dije yo, de prácticas, tradiciones, etc. Y los de integridad generan un problema más importante que vamos a ver nosotros cuando veamos el tema 11,
que están relacionados con normas que están en el Código Civil y en la propia Constitución, estableciendo cómo debe hacerse para que haya integridad, es decir, para llenar las llamadas lagunas. Para que lo entiendan bien, la palabra laguna acá es parecida a la laguna que suelen tener ustedes cuando tienen un examen oral. Usted dice, se me produjo una laguna, se me produjo un vacío. Bueno, eso es lo que pasa cuando falta la integridad, es porque hay un vacío. Ese vacío le llamamos vacío legal. Tenemos un caso y no tenemos cómo resolverlo porque hay un vacío. Ese vacío se puede deber tanto a la negligencia o a la dificultad del legislador como a la situación de que haya hechos nuevos. Naturalmente, si viene un hecho nuevo, no va a tener normativa y por lo tanto, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, va a haber que aplicar las reglas de la integridad para poder dar una solución, porque el juez siempre tiene que fallar, aun cuando no tenga norma, tiene que generar una metodología que le permita fallar. Fallar en este caso es dictar una resolución, es dictar una sentencia. Por eso la palabra fallo, con ella, que sería fallo, también es sinónimo de sentencia. Siempre cuando encuentren el juez falló, con ella, no falló con Y. Cuando el juez falló, es lo mismo que yo dijera, el juez dictó sentencia. Bueno, para fallar, con una norma aplicable, un caso nuevo, tiene que solucionar la integridad del ordenamiento jurídico y encontrar la norma aplicable. Pero eso lo dejamos para la unidad 11. Ahora, si bien veo el programa, me da la impresión que hay que hablar del orden jurídico nacional e internacional. Exactamente. Sí. Yo, si quieren, empiezo, si no, como vos quieras, María Jesús. Bueno, yo tengo preparada una placa sencilla para este tema, que bueno, de alguna manera, digamos, podemos retomar Kelsen, ¿no? Porque la idea de... Sí, pero no solo, no, pero... ¿Te parece que deje esta placa? Está bárbara, pero por ahora no. Por ahora vos decís monismo y dualismo. Por eso, y voy a hablar yo. Bueno. Pero les cuento que cuando uno trabaja sobre el orden jurídico internacional, observa que para algunos autores hay una unidad entre el orden jurídico internacional y los distintos órdenes nacionales que lo componen. Para otros autores, los órdenes jurídicos estatales son absolutamente independientes de lo que llamamos el orden jurídico internacional. Ustedes, lógicamente, se dan una idea que el orden jurídico internacional es el que regula las relaciones entre los estados, ¿no? Es lo que para ustedes va a significar estudiar derecho internacional público. Regula las relaciones entre los estados. Ahora bien, la pregunta es, ¿el derecho internacional o el orden jurídico internacional es verdaderamente un derecho? Entonces, las respuestas son variadas. Algunos dicen, no, porque no tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial, por ejemplo, el orden internacional. No, porque no tiene sanciones. Sin embargo, tiene la represión y la guerra, por ejemplo, que son sanciones, pero no están predeterminadas o no son sanciones del estilo de los órdenes nacionales. Bien. Otras observaciones que se puede decir es que no tiene poder judicial, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el orden jurídico internacional y los cientos de órdenes jurídicos nacionales que componen esa gran estructura que es internacional.
Hay sobre este tema dos posturas, creo que están mencionadas en el programa. Sí, el monismo y el dualismo. El monismo es, las dos palabras ya les indican. Monismo indica uno y dualismo indica dos. Dualismo. Así que no va a ser muy difícil para ustedes entender que la tesis monista va a plantear que el fundamento de validez del orden jurídico nacional está subordinado al orden jurídico internacional, dándose una primacía del orden jurídico internacional sobre el orden jurídico, sobre cada uno de los órdenes jurídicos nacionales. Bien, esa es la tesis monista. Es una tesis que ha seguido Kelsen. Sin embargo, no todos los autores piensan en lo mismo. Para traerles un autor que ustedes conocen, que es Carlos Santiago Nino, él plantea que en realidad la tesis dualista es la que parece tener algún grado mayor de razonabilidad. Bien, la tesis dualista, que tiene que ver entonces más con uno inclusive con nuestras propias perspectivas, con nuestras propias miradas originarias, aunque no sepamos mucho todavía porque no hemos estudiado, pareciera que nos indica que los órdenes jurídicos nacionales están independizados del orden jurídico interno. Coexisten, por supuesto, paralelos, coexisten, pero son independientes entre sí. Esa es la tesis dualista. Bien, la tesis dualista entonces establece que hay una separación entre el orden jurídico internacional y todos los órdenes jurídicos nacionales del mundo que pertenecen a cada uno de los estados. Bien, pero Kelsen plantea la tesis monista, que es la tesis unificadora. Para él, entonces, el orden jurídico nacional está relacionado, digamos, de alguna manera subordinado al orden jurídico internacional. Todas las normas hipotéticas de las normas fundamentales del orden nacional forman parte del orden jurídico internacional. Entonces ahí se va a dar una unidad. Bien, ahora sí tenemos una placa que podemos ver en donde vamos a ver cómo se regulan los estados, las relaciones entre ellos. Los estados normalmente, los estados, está bien, gracias, María Jesús. Los estados normalmente regulan sus relaciones en base a pactos, convenciones o tratados. Ustedes conocen, por ejemplo, los pactos internacionales, los tratados con Chile, por ejemplo, los tratados limítrofes, los tratados que impidieron la guerra con Chile, los tratados con Uruguay sobre el Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y demás tratados que la Argentina tiene firmado con otros países. El pacto, la convención o los tratados son, en derecho internacional, algo que tiene cierta similitud, lo digo con un sentido didáctico, con los contratos entre particulares o aún entre el Estado y particulares, pero hay ese sentido de convencionalidad o acuerdo entre los estados que también se repite en los contratos. Ahora bien, los estados también se rigen por normas de origen consuetudinario. Parece que entonces la costumbre jurídica internacional juega un papel preponderante. La norma que le va a dar validez a los tratados, pactos, convenciones o tratados entre estados
es una norma consuetudinaria que se llama Pacta Sunt Servanda. Esta norma le da validez a estos convenios. Esta norma es consuetudinaria y establece que los pactos deben ser cumplidos. Eso es lo que dice el Pacta Sunt Servanda, quiere decir los pactos entre los estados deben ser cumplidos. Esto lógicamente está en el sentido de las relaciones entre los estados, y en el pensamiento de Kelsen implica que toda esa relación, aun cuando esté basada en la costumbre jurídica, forma parte del derecho internacional público. Bien, los pactos, las convenciones o los tratados entre estados, ustedes me podrían decir, ¿es derecho positivo? Claro que es derecho positivo, porque se firma y son convenciones que los estados llevan a cabo en cualquier punto del país. Por ejemplo, si se tiene que solucionar una guerra, si se tiene que solucionar un problema de producción, un problema agrícola, un problema de personas, un tema vinculado con migración. Los estados hacen contratos que se llevan a cabo en un lugar y demás, que son tratados que son cumplidos por los estados. ¿Pero por qué son cumplidos? Porque los estados siempre han cumplido los tratados a los cuales se han sometido. ¿Qué pasa entonces? Podemos mencionar que en el derecho internacional las normas de la menor jerarquía, como está acá en esta placa, serán los pactos entre estados, que tienen su fundamento de validez en la costumbre jurídica. Y el pacto sunt servanda, que está en una grada superior. Si nos preguntamos por el fundamento de validez de esta norma consuetudinaria, vamos a llegar a la norma fundamental del derecho internacional. Esta norma fundamental sería algo parecido a la norma fundamental hipotética del derecho nacional, ¿se acuerdan? Pero con esa norma que decía las constituciones o los constituyentes deben ser obedecidos. Bueno, la norma que dice acá, arriba de todas estas normas, hay una norma consuetudinaria que dice que los estados deben comportarse en la forma que solían hacerlo. Ahora bien, acá hay un problema grave, que es que estamos usando la palabra consuetudinario. La palabra consuetudinario se vincula con la costumbre jurídica. Nosotros a la costumbre jurídica la vemos recién con ustedes en el tema 8, si la memoria no me falla. Pero bueno, ustedes si quieren pueden consultar en el tema 8 a qué nos referimos cuando hablamos de consuetudinario. Todo lo que es consuetudinario o costumbre jurídica es derecho. Lo que pasa que no es derecho dictado por una autoridad, sino que es un derecho que toda la práctica jurídica considera como tal, pero no ha tenido un autor. Todos los operadores de los derechos nacionales e internacionales tienen por obligatoria estas normas del derecho consuetudinario o costumbre jurídica. Derecho consuetudinario es lo mismo que costumbre jurídica. Bien. Si yo arriba de lo que puse acá arriba, de lo que está acá arriba, pacta sunt servanda, que es que los pactos deben ser cumplidos, pongo la norma jurídica, la norma fundamental del derecho internacional, tendría que poner los estados deben comportarse como solían hacerlo, que es también una norma de derecho consuetudinario. Finalmente, el derecho internacional
se logra su validez del derecho consuetudinario. Y por lo tanto, de alguna manera, todos los derechos nacionales que forman parte de ese orden jurídico internacional van a remitir a la norma de validez de la totalidad del sistema que está vinculada o que es una costumbre jurídica que dice los estados deben comportarse como solían hacerlo. ¿Cómo solemos hacerlo? Como la costumbre lo indica. Nosotros sabemos lo que es una costumbre, tenemos costumbres, lógicamente, después vamos a estudiar las costumbres jurídicas, pero por ejemplo los estados saben que por una costumbre jurídica, porque no está escrito en ningún lado, que tienen que respetarse entre sí. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos se respeta a la Argentina respeta a Estados Unidos, Argentina respeta a Uruguay, Uruguay respeta a la Argentina, y si hubiera algún problema, empiezan de alguna manera las agresiones o de alguna manera empiezan a restringirse algunas colaboraciones. Por ejemplo, si el país ha hecho alguna declaración que no le convenía a otro país, lo que puede hacer, por ejemplo, es traer sus diplomáticos, traerlos al país, convocarlos para que vuelvan, digamos, y los estados pueden llegar a otras situaciones mucho más violentas, como son las restricciones a los embarques, por ejemplo, de granos o de algún tipo digamos, de obstáculo a la labor económica de un Estado o hasta la guerra, porque la guerra también puede ser también realizada por un Estado que es agredido. Y los Estados pueden responder con agresión y eso es lo que justifica las malditas guerras que nuestros antepasados han debido pasar, sobre todo acá en la República Argentina, ¿no? Y en todo el mundo, porque pareciera que el hombre también está relacionado con la guerra, y además de que lógicamente con la paz. Bien, ¿qué sucede con la pluralidad, los tipos y las relaciones entre los ordenamientos? Acá hay una placa que de alguna manera resume Muy dos bien. criterios. Bueno, resulta que, como ustedes saben, hay muchos tipos de ordenamientos jurídicos, además del ordenamiento jurídico nacional, que es, por ejemplo, el ordenamiento jurídico argentino, el ordenamiento jurídico de Uruguay, etc. Aquellos ordenamientos que son de igual jerarquía, por ejemplo, Argentina con Uruguay y Chile, sus relaciones son de coordinación. Pero si existen ordenamientos de diferente jerarquía, por ejemplo, la teoría de Kelsen, un ordenamiento nacional con respecto al ordenamiento internacional o al derecho internacional público, está en una situación de subordinación. Sería un ordenamiento de diferente jerarquía. Bien. Y también hay otra clasificación, que además de esta que acabamos de ver, que establece las relaciones de coordinación y subordinación, que establece la extensión de los ámbitos de validez de cada ordenamiento. A veces se da una situación de exclusión total. Por ejemplo, entre los distintos estados hay una exclusión total. Se excluyen porque no puede haber superposición entre los distintos estados nacionales. Por ejemplo, Uruguay excluye totalmente en su orden jurídico a la Argentina y viceversa. Bien,
Sin embargo, a veces los ordenamientos jurídicos son ordenamientos jurídicos que plantean una inclusión total. En este caso, cuando los ordenamientos plantean esto, es que hablamos de que tienen su ámbito total de validez totalmente dentro del otro ordenamiento. Es, por ejemplo, lo que ocurre con nuestras provincias. Las provincias argentinas tienen también cada una su propio ordenamiento jurídico provincial. Bueno, estos órdenes jurídicos provinciales están incluidos de una manera total en el ordenamiento nacional, porque tienen el mismo ámbito de validez del ordenamiento nacional de cada estado. Es decir, que en este caso hablamos de que hay una inclusión total del Estado dentro del Estado nacional, digamos, aun cuando en nuestro caso, que son estados federales, las provincias representativas, republicanos sobre todo y federal, la inclusión está vinculada con tradiciones y con normas que establece el reconocimiento de las competencias y las delegaciones de las mismas en el orden federal y provincial. Por último, también puede haber exclusión o inclusión parcial. Esto es cuando dos ordenamientos tienen una parte del ámbito de validez del otro. Esto ocurre, ¿saben en dónde? Por ejemplo, en la Unión Europea. ¿Por qué? En la Unión Europea, los países europeos que la integran se guardan para sí una serie de normas que siguen manteniéndose y que son exclusivas nacionales, pero responden en otro sector de su normativa a un ordenamiento supraestatal como es la Unión Europea. Eso todavía no ocurre, por ejemplo, con el Mercosur, pero el Mercosur podría ser dentro de unos años un ejemplo, pero todavía no tiene las características de la Unión Europea, que sí genera una inclusión total, perdón, supraestatal, parcial con respecto a las normas de cada uno de los países. Es decir, España tiene sus propias normas, pero también comparte con los otros países europeos las normas que se dictan en la regulación de la Unión Europea. Bien, dicho esto, nos quedaría pasar al derecho público y privado y el derecho objetivo. Ya estamos un poquito tarde, pero bueno, yo voy a sintetizar un poquito esto y ya está. ¿De qué se trata esto? Hablamos de derecho objetivo, por lo tanto hablamos de derecho positivo, por lo tanto hablamos de orden jurídico. Bien. Y eso está compuesto por normas de derecho. Se ha sostenido que las normas de derecho deben ser normas que pueden distinguirse entre normas de derecho público y, y normas de derecho privado. Bien, ha habido concepciones unificadoras. Ustedes van a ver que Kelsen tiene una concepción unificadora nuevamente en este tipo, que desplaza la cuestión al tema de la relación jurídica, pero no me parece tan importante Kelsen en este momento. Tampoco me parece importante la posición de Digit, porque él directamente plantea la inexistencia del Estado, así que no es interesante. Pero para ustedes puede ser más interesante una concepción muy anterior, muy antigua, pero que ha tenido críticas, pero pertenece al derecho romano y tiene una importancia, digamos, por la tradición histórica, que se la considera una división clásica. Bien, ellos dicen que el contenido de toda relación jurídica es siempre un interés en juego.
Cuando es un interés público general, la norma es de derecho público. Cuando es un interés privado o particular, la norma es de derecho privado. A veces, claro, hay normas que atienden al interés general y al mismo tiempo al interés particular. Entonces, no es fácil establecer esa diferencia que pretende hacer Ulpiano. Pero para ustedes les va a dar una idea que cuando hablamos de derecho público hablamos de interés público y cuando hablamos de derecho privado hablamos de interés privado. Eso en el caso de Ulpiano. Otra teoría que va a distinguir es la de Savigny, que ustedes ya lo han escuchado nombrar, y él plantea que hay que hacer referencia al fin del Estado. En el derecho público, el fin es el Estado, y el individuo ocupa un lugar secundario, mientras que en el derecho privado, el lugar más preponderante lo tiene el particular o el individuo. Es una forma de distinguir público con privado. Lo público tiene por fin fundamentalmente el Estado. Lo privado tiene por fin primordialmente al individuo. Otro autor que se ha ocupado de esto más modernamente es George Jelinek, que hace la distinción en función del plano en que se ubican las determinadas partes intervenientes en una relación jurídica. Así aparece el Estado siempre con una, digamos, en una situación de imperio. Es decir, el Estado aparece siempre con una situación de poder, mientras que el particular siempre se encuentra en subordinación. Entonces, cuando el derecho se regula a través del imperio estatal, hablamos de normas de derecho público. Y si lo hace desde el punto de vista perdón, esto era de lo estatal. Entonces hablamos de derecho público. Y si lo hace atendiendo al plano del individuo, es subordinado porque el individuo se vería subordinado frente al imperio del Estado. Bien, dicho esto, yo creo que estamos en condiciones de pasar muy rápidamente al último punto de la bolilla, que se lo voy a dejar para ustedes, porque es las ramas del derecho. Son nociones muy elementales. ¿Por qué? Porque ya les había dicho yo alguna vez que las ramas son parte del derecho. Llamamos ramas a los distintos sectores en que se divide el derecho. Y las ramas normalmente las mencionadas de acuerdo con la materia a la cual me he referido. Entonces, una rama es el derecho civil, otra rama es el derecho administrativo, otra rama es el derecho penal, otra rama, ¿me entienden? Todas son ramas de un gran árbol. Yo a ustedes decía, bueno, todas son ramas y teoría general del derecho del tronco, para que ustedes creyeran que era tan importante esta materia que de alguna manera le daba vida a todas las ramas. Y un poco es así, pero bueno, todos los profesores exageramos en el tema. Porque otros dicen, no, el tronco es derecho civil. Ya van a ver ustedes la importancia que tiene el derecho civil. Bien. Entonces ahora ustedes tienen que mirar en el libro, por ejemplo, hay un cuadro donde les va a decir cuáles son las ramas tradicionales de derecho público y cuáles son las ramas tradicionales de derecho privado. Cuidado, porque hay ramas que tienen derecho público y derecho privado a la vez. Por ejemplo, el derecho laboral es un derecho público porque el Estado interviene, por ejemplo, en las convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo, en la policía laboral. Pero al mismo tiempo, que si bien tiene una relación con el Estado y las convenciones colectivas de trabajo, también tiene un aspecto civilista. Pero hoy yo les diría que es más de derecho público o de derecho privado. Pero hay algunos derechos que son de derecho público prácticamente indiscutible.
como el derecho constitucional, que estudia todas las normas constitucionales. Creo que ahora ya ustedes pueden estar cursando algún derecho constitucional. Bueno, van a ver entonces que ese derecho constitucional que regula la estructura del Estado es un derecho que es público, derecho público. Lo mismo va a pasar con el derecho administrativo, que es justamente el que regula la actividad del Estado en vinculación con los servicios públicos, etc. Y otra rama muy importante del derecho público es el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es el que establece los delitos, y los delitos no lo podrían jamás establecer los particulares. Otro derecho público es el derecho procesal. El derecho procesal es el que establece los procedimientos que deben seguirse cuando uno tiene que ir ante un juez en defensa de sus derechos, y por lo tanto tiene que hacer lo que ustedes conocen como un juicio, un litigio, etc. En ese caso, tiene que regularse por el derecho procesal. Otro derecho es el derecho internacional público, que acabamos de ver, que regula las relaciones entre los estados. Otro, el financiero, el tributario, etc. Por último, el derecho privado más importante es el civil. Ya ustedes tuvieron la posibilidad de empezar a ver el Código Civil y van a ir viendo cómo habla de la persona, de la personalidad jurídica, del nombre, de los atributos de la persona, etc. Habla también, por supuesto, de las sucesiones, de las familias, etc. El derecho comercial, que ahora está integrado, también es privado. Después, otros derechos privados son el agrario, el derecho de navegación, el derecho internacional privado, teniendo en cuenta que siempre aparecen nuevos derechos, ¿no? Nuevos derechos con nuevos nombres, entonces ustedes tienen que ir viendo dónde los van a catalogar. Por ejemplo, el derecho de daño, que ya tiene bastante tradición, y algunos más modernos, más nuevos, como el derecho ambiental, el derecho registral, el derecho del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Estos derechos se van, ¿no es cierto?, van regulando distintas áreas de los intereses de la vida social y económica y política de los ciudadanos. A veces son derechos o ramas que pertenecen al derecho público, pero siempre tienen un vínculo con el derecho privado. De modo que entonces lo que habría que ver es cuánto más de derecho público tienen para decir que es un derecho público, y si tienen muy poquito de derecho público, pues los podremos poner entre los derechos privados. Pero mientras tanto, ustedes verán, yo no voy a dar cada una de las ramas del derecho porque ya la van a ir viendo ustedes con detenimiento en toda la carrera. Pero ahora ustedes tienen que saber como mínimo cuál es la regulación fundamental de cada una de las ramas que nosotros mencionamos aquí, sin perjuicio de que aparecen siempre nuevas ramas que van regulando nuevos derechos y nuevos deberes y nuevas situaciones jurídicas o relaciones jurídicas. Señores, yo ya terminé. Me parece que está bien, que la hora es adecuada, así que si no hay nada más que mencionar, podríamos despedirnos. Tenemos que decir que la semana que viene hay receso por exámenes, así que nuestras clases nuestros encuentros no se van a producir. Después vamos a, bueno, nosotros justo ahora empezamos con dos temas que coinciden en la temática, que son los órganos y formas de producción normativa, que vamos a tratar de verlos juntos en una semana, no va a haber problemas. Pero igualmente no sé qué te parece, Eloy, publicamos igual un plan de trabajo nuevo, cosa de que ustedes vayan ya trabajando, por más que no tengamos nuestros encuentros de lunes y jueves la semana que viene, vayan trabajando esos temas nuevos. El lunes publicamos el plan de trabajo. Por semana yo pondría las actividades de la semana.
Claro, como lo supercuidado, tenemos pautado. Perfecto. supercuidado de que la otra semana unifiquemos los temas para dar las clases. Exactamente. Pero ustedes tienen que saber que cada tema lleva el material de estudio y las actividades de autoevaluación de un tema, ¿no? Por Sí, semana. la Entonces, secuencia se sigue normalmente, solo que no vamos a tener estos encuentros porque, claro, bueno, estas porque cuentas se usan para no los hay exámenes. porque Exactamente. el Zoom está reservado para los profesores que toman examen por Zoom. Nosotros tomamos exámenes también el 17, el lunes, pero por supuesto no a ustedes. Así que nosotros el lunes trabajamos normalmente. Y el jueves no vamos a dar clases porque el Zoom que la facultad tiene puede estar ocupado y se considera un receso. Así que nos vemos la semana siguiente. Muchas gracias por estar ahí todavía. Muy amable. Gracias, adiós, chau, chau. Nos vemos.